Es vital que seamos capaces de dar al sector de la discapacidad un marco sostenible, duradero, de estabilidad presupuestaria y que garantice su futuro. Y eso hay que ponerse a hacerlo ya, porque en épocas de crisis hemos visto que estas cosas es necesario que estén blindadas, porque puede haber, como se está viendo, la tentación de descapitalizarlo de manera de que no tengan capacidad de supervivencia. Entonces, desde el Partido Socialista vamos a apoyar decididamente, y las asociaciones del tercer sector social si lo saben, vamos a apoyar decididamente que les dotemos de un marco sostenible en el cual tengan garantizado su futuro. Y ese es el principal mensaje que yo quiero lanzarle a las asociaciones de la discapacidad. Aquí, desde 1983, junto con ellos, los gobiernos sucesivos de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, de Guillermo Fernández Vara, han construido un sistema de atención a la discapacidad en colaboración directa e íntima con las asociaciones de discapacitados, apoyando siempre las demandas y las necesidades de su familia. Y queremos que sepan que estamos dispuestos a seguir junto a ellos, colaborando con ellos, para que el sistema permanezca y para que le demos garantía de futuro. Tenemos que blindarlo porque vemos que, desgraciadamente, los consensos sociales se han roto y aquellos que son más vulnerables también ven en peligro sus derechos en esta España destrozada por la crisis.